Hola amigos de Change TV, es para mí un honor estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial, como todos los martes a la 1 p.m. El día de hoy tenemos aquí a Tony Méndez. Qué gusto, Tony, que hayas regresado para que podamos hablar de tu libro y lo voy a presentar. Bienvenido. Tony Méndez es un escritor y pensador comprometido con la preservación y difusión de las culturas originarias de Mesoamérica. A lo largo de su carrera se ha destacado por su profundo conocimiento de la historia, la filosofía y las tradiciones ancestrales, lo que le ha permitido ofrecer una visión única de la riqueza cultural de los pueblos originarios. Su libro, El lado desconocido del continente anáhuac, que aquí lo trae, refleja su pasión por desentrañar los secretos de las civilizaciones precolombinas, desafiando las narrativas convencionales sobre la historia de Mesoamérica. Tony es miembro activo de varias organizaciones en las que promueve el conocimiento ancestral y la unidad entre los pueblos originarios. Es parte de la Sociedad para el Conocimiento Quetzalcóatl, una institución que se dedica a la preservación del conocimiento indígena y a la difusión de la sabiduría ancestral. Además, forma parte del Consejo Coordinador de Abuelos Sabios del Planeta. Eso quiere decir que ya eres un sabio. Un colectivo que reúne a líderes espirituales y sabios de diversas culturas para compartir sus enseñanzas y promover un mundo más equilibrado y respetuoso con la naturaleza. También es miembro fundador del Consejo de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, una organización que trabaja en pro de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y su inclusión en la vida política y social de la capital. Bienvenido, Tony, y bueno, no se les olvide que él es Tony Méndez de Carisma, conocido en este ámbito musical, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de este libro, El lado desconocido del continente náhuatl, que le llevó 10 años hacer. Bienvenido, Tony, y pues bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este libro? Fíjate que de muy chavito eh, me fui a ver a un primo que vivía en las afueras de Cuernavaca, me quedé a dormir en su casa, y era vecino de los alumnos de Julián Carrillo y de Estrella Newman, que era también alumna de Julián Carrillo y era una pensadora muy importante, una escritora y una abuela de conocimiento. Entonces me quedé en casa de mi primo y me dijo, ven, vamos a que conozcas las arpas de Julián Carrillo. Y cuando oí esa música, pues fue impresionante, otro tipo de intervalos musicales que te llevan a que tu cerebro se ajuste de una manera diferente. Y pasó el tiempo, esa vez pues estuve ahí y ya me quedé muy impactado y conocí a la maestra Newman, pasaron muchos años, como 20 años. Y en la calle me encontré a un artesano, empecé a platicar con él y salió el tema Estrella Newman, le dije, pues yo la conocí. Ah, tú la conoces, pues vamos a su casa. Ya nos llevó a su casa y Estrella era muy contundente. Te oía hablar un poco y luego pues te ponía en tu lugar. Entonces pues yo llegué ahora sí que con el cuento oficial, con lo que había yo leído de todas las historias y me empezó a sacudir, a decir, eso no fue así, esto no es esto y tal. Y entonces pues me quedé muy sorprendido y inicié una amistad con ella muy cercana. Y entonces me iba yo al centro y compraba en las librerías de usado libros de cultura prehispánica y llegaba con Estrella con 20 libros y le decía, mira, compré esto. Y se sentaba, sacaba sus lentes, los iba revisando. Decía, este es un refrito de Garibay. Esto, este no vale la pena. Este dice puras tonterías, te va a distraer. Este, este es muy bueno. Me dejó, haz de cuenta, de los 23. ¿Qué hago? Dice, con estos, estúdialos, ¿no? Estos tres. Y con estos, pues regálalos, tíralos o ponlos en tu biblioteca, pero no vale la pena leerlos porque te van a distraer. De plano, sí. Y efectivamente, pues me fui metiendo por el camino. O sea, ya me ahorro ese camino de no tener que leer esos 17 libros que me decía, vas a perder el tiempo.
Y entonces me ponía a leer con ella muchísimo, nos poníamos a leer y era muy contundente con lo que ella decía, y con pruebas, ¿no? Sacaba el libro y decía, mira, el maestro tal estudió esto, el maestro Romero Vargas, por ejemplo, que un erudito reconocido en China, con el cual utilizaron parte del conocimiento que él descubrió de los prehispánicos para, para hacer las comunas chinas. También en Israel se usó la información de Romero Vargas para las comunas israelitas. Romero Vargas tiene incluso una escultura en China, en México casi nadie lo sabe. Fue muy reconocido, su libro se tradujo al chino, Mao Zedong lo mandó traducir. Y entonces empecé a meterme en otro mundo muy diferente al que decían, porque no me cuadraba a mí, ¿sabes? O sea, unos salvajes que sacan corazones y que matan a sus hijos cada veintena o a las esposas, ¿no? Y de pronto llegas al Museo de Antropología y ves unas piezas que dices, ¿cómo las hicieron? Impactantes, unos tallados, que cada cosa tiene un significado, aunque no hay nada suntuario. Todo dice algo. Entonces, ¿cómo unos hombres de ciencia que hacían estas piedras relacionadas con las estrellas van a salir el fin de semana a matar a sus hijos o a sus esposas? ¿Y cómo sustentas eso que lo dicen durante años y te lo metieron en la cabeza? Y pues empiezas a informarte y para empezar te enteras que con un cuchillo de obsidiana no puedes abrir las costillas. Entonces, ¿cómo iban a sacar los corazones y eso? Pues ni se puede. Y luego cuando vas a cualquier pueblo indígena de nuestro hermoso país y si te sigues hacia el norte o hacia el sur, hasta Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, o hacia abajo, todo el sur, todos los pueblos indígenas son muy amorosos. Si te das cuenta, ningún pueblo indígena ha iniciado ninguna guerra en la historia de la humanidad. Los han sacrificado y los han destrozado, pero ellos no han iniciado ninguna guerra. Un pueblo indígena le pide permiso a una planta antes de cortarla y le pide que te haga, que te cure, y además hay horarios para cortarlas dependiendo del tipo de planta, si es una raíz, si es un fruto, si es una hoja, es una rama, tienen un horario y tienes que pedirle a la planta que te ayude para que te haga el beneficio que necesitas. Y pues un pueblo que le pide permiso a una planta no iba a estar matando a su hijo, ¿sabes? Sería tonto porque nos hubiéramos extinguido matando a hijos y a esposas. Es como ese juego de pelota de que mataban al que ganaba. Por Dios, pues nadie iba a querer ser bueno para jugar, ¿no? Y cada vez iban a tener más tontos jugando. ¿No? Esas son cosas absurdas que dijeron los europeos y que las tomaron al pie de la letra. Entonces, reconstituir o reconstruir nuestra historia es es una labor de todos los mexicanos, no es de unos cuantos o de yo soy el elegido, sino es de meterte y decir esto es mi cultura y voy a tomarla ya con una visión adulta y voy a ver si esto que están diciendo tiene coherencia. Y pues te das cuenta que son cuentos. La verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo es una novela chafa, para decirlo, aunque se enojen muchos. Sí, es una novela, tenía 86 años cuando la escribió. Él mismo dice, tengo 86 años, estoy medio sordo, medio enfermo y sin papeles. Entonces utilizó un amanuense para escribirlo y para quedar bien con su familia en principio y con España. Y es una copia de las cartas de relación de Hernán Cortés, pero un poco más extendida, más novelosa. Y entonces dice cosas como que de pronto estaban peleando con un pueblo indígena y que, y que llegó la Virgen y les ayudó y que le echó tierra en la cara a los indios. No, o sea, cosas que dices, ay, por favor, ¿cómo le creyeron? ¿Cómo que la historia verdadera, no? Entonces, a partir de ahí te vas distanciando de la versión oficial y te das cuenta que muchas cosas son cuentos, ¿no? Son
por ejemplo, todos los cuchillos que encuentran en las excavaciones, todos siempre son de sacrificio. O sea, nunca había para partir frutas, para Para limpiar cazar. pieles, ¿no? O sea, todos los cuchillos son de sacrificio. Pues, ¿por qué, no? Y por qué todo, cualquier cosa que ven, por ejemplo, en un códice, se ve a un personaje metiéndole una especie de cuchillo en el ojo a otro. Dicen, aquí se ven los sacrificios. Espérate, este códice está hablando de las estrellas. Entonces, de que Venus pasó por Mercurio, ¿no? Y entonces lo acuchilló en su pasada. Pero no está hablando de una persona. Y entonces todo lo han desvirtuado y hay códices hechos ya bajo el yugo español, que son los poshispánicos, y que pues sí están manejadísimos y manipulados para poner lo que decían. O sea, sí me queda claro que en la cuestión religiosa hubo una fuerte influencia a tal grado justamente de manipular la realidad para que, bueno, pues las comunidades indígenas se sometieran al nuevo régimen religioso, ¿no? Y que, bueno, por ello pues había cuestiones políticas que se desencadenaban detrás de todo eso. Pero bueno, a ti, estos 10 años de investigación, ¿por dónde te llevaron? Pues me llevaron a encontrarme con, con que la historia está escrita por los vencedores y que normalmente pues escriben lo que les conviene y lo que entienden, porque ni siquiera hasta la fecha hay pocos personajes, antropólogos, arqueólogos, historiadores, que conocen bien, por ejemplo, el funcionamiento de la matemática prehispánica, de la cuenta del tiempo. La mayoría que he conocido, todavía no conozco a todos, pero los libros que he leído y los personajes que he conocido, no conocen bien, más allá de que se contaba de 13 y de 20 y que no sé qué, pero no tienen la matemática. Cada día se cuenta la mañana como una cuenta y la noche con otra cuenta. Entonces cada día va del 1 al 13 y cada noche va del 1 al 9. Eso casi es ahorita es una revelación. Eso no lo saben casi nadie, ni el 1% de los arqueólogos, ni de nadie de eso. Luego, esos días se van contando, aparte que van de 13 y de 9, van en otra subcuenta de 20. Entonces, si tú llevas una cuenta que en personajes es del 1 al 20, pero en números el día es de 1 a 13 y la noche de 1 a 9, ya con eso o sea, que se pongan a estudiar sobre ese tema para que podamos debatir con un cierto nivel de entendimiento y de acuerdo, porque la mayoría ni sabe eso que te estoy diciendo. ¿Y para qué era aplicado? ¿Para qué aplicaba? Sí. Ellos encontraron, fueron personajes que veían mucho las estrellas y que se dieron cuenta que las estrellas tenían una relación con la humanidad. Y me refiero a las estrellas desde los planetas, el Sol, la Luna y todas las constelaciones y las estrellas. Entonces, cuando ellos vieron que había una relación entre el cosmos y la humanidad, buscaron una matemática que tuviera que ver con lo que sucedía en el cosmos. Y esa matemática solamente está en Anáhuac. Solamente la tienen, yo la he encontrado solamente en los náhuatl, que serían los que les llaman mexicas o aztecas o toda la población de habla náhuatl, que hay hasta Estados Unidos, que le llaman yuto-azteca, algunos idiomas de raíces yuto-aztecas, en realidad es náhuatl. Y por el otro lado los mayas, que también fueron otros genios impresionantes. Entonces, ellos encontraron, es prácticamente la misma cuenta, la llevan de la misma manera, solo que tienen algunos personajes que varían y algunas interpretaciones que varían en el paso del tiempo, ya se han perdido. Pero esto tiene que ver, es un poco como la astrología. O sea, ahorita nosotros contamos por decir lunes 8, ¿no? O martes 9. Ahí llevamos dos cosas, ¿no? Decimos lunes
y el número. Ellos, aparte de eso, era en el día es un número y en la noche es otro número. Y el lunes vendría a ser como el personaje que hay, los 20 personajes que hay, que es Zipacli, Hecatl, Cali, Tochtli, todos los personajes son 20, ¿no? Entonces, estos personajes combinados con la numeración te dan una matemática, y con respecto a las estrellas tú puedes saber si es favorable para ti cierta cosa. Por ejemplo, hay días que son favorables para hacer proyectos nuevos. Hay días que son favorables para salir, o hay días favorables para sembrar, hay días favorables para cosas diferentes. Y esta es una matemática que la llevaba toda la gente, no nada más los sabios, como dicen. Cualquier persona podía saber las fechas a las que iban, a diferencia de los europeos que venían todos perdidos de las fechas. Claro, bueno, aunque también manejaban el tema de la astrología y tenían a sus gurús, ¿no? Sí, interpretando el cosmos y diciéndoles cómo iba, claro, la cómo iba a ser. astrología siempre estuvo relacionada con la sociedad, y de alguna manera se ha puesto como en ridiculez, ¿sabes? Como que la astronomía es lo serio, la astrología es una charlatanería. Y yo diría, las dos son importantes, porque cada una está viendo diferentes cosas, y la astrología para mí es muy importante, porque te puede avisar. Por ejemplo, este famosísimo Mercurio retrógrado. Entonces, ¿qué pasa en el Mercurio retrógrado? Bueno, que con respecto a la Tierra, Mercurio le da la vuelta a la Tierra, pero va haciendo espirales. Cada vez que Mercurio va en la parte hacia atrás, todo se complica. Si tú ya sabes eso, en Mercurio retrógrado, pues no te conviene firmar un contrato, porque pudieras meterte en pleitos, porque como viene de reversa, va a haber complicaciones, puede haber complicaciones, no siempre las hay, tienes que ser más cuidadoso. O si pensabas que ibas a cobrar un cheque en tal fecha y ves, chin, Mercurio retrógrado, me voy a ir con tiempo y voy a prepararme porque puede ser que sea más difícil. Esto ahorita te lo estoy poniendo en astrología para que la gente lo compatibilice, pero en la prehispanidad existe todo esto con las estrellas y con la humanidad. Entonces, desde que nacías, por eso había una lectura de tu día, ¿no? Naciste en un día 3 conejo, de la trecena Acatl, ¿no? Que es caña, y del año Zipacli, perdón, del año, también hay 4 años nada más, Tecpatl, es el primero es Tecpatl, el segundo es Cali, el tercero es Tochtli y el cuarto es Acatl. Hay 4 años y se repiten. Entonces, con esa lectura ya de año, de trecena, de veintena, de día y de número, pues ya tienes una matemática, un código, que es tu código de nacimiento, y que cada día tiene ese código, tiene una lectura. Entonces es súper interesante. Claro, porque naces desde el inicio con conciencia, conectado, porque tus ancestros te están dando esa información para que tú puedas comprender incluso quién eres, ¿no? Que a veces también en la esencia del ser nos cuesta, ¿no? Un poquito saber qué va por ahí. Sí, mira el caso, por ejemplo, de el cambio de las interpretaciones. Cuauhtémoc quiere decir águila que desciende al atardecer. Se está refiriendo al sol. Y los españoles le cambiaron águila que cae. Que obviamente no tiene Bueno, contexto. el sol no cae, el sol va descendiendo. Entonces, ese es, por ejemplo, o Huitzilopochtli, le pusieron el dios de la guerra. Entonces, Huitzil es colibrí, o Postli es izquierdo. Entonces, el colibrí del lado izquierdo. Entonces, volteas a ver un colibrí, lo ves como aletea y como tiene una férrea voluntad. Y entonces se refiere a la voluntad que radica en el corazón, que es diferente al dios de la guerra. Sí, o sea, imagínate que te dan mal la información y obviamente sobre pues esta información y así ya van no estudiando, funciona. pero sobre eso, sobre lo equivocado que dijeron. Y entonces las fechas, por ejemplo,
Los europeos venían con la fecha juliana. La fecha juliana traía 10 días de retraso. Cuando se dan cuenta, hacen el concilio, un concilio, y ahí de un día para otro, del jueves 5 pasa a viernes 15 para recuperar los 10 días perdidos. Y se convierte en el calendario gregoriano, que es el que usamos, que es más exacto que el juliano. Pero entonces, para empezar, todos traían 10 fechas de equivocación y muchas fechas que están puestas están con esas fechas, con esos 10 días de equivocación. Entonces, si tú dices, por ejemplo, tal fecha de la entrega de Tenochtitlan, el 13 de agosto, el 23, porque estás hablando que había 10 días de retraso y no los toman en cuenta. Pero además de eso, pues los que vinieron a hacer sus conquistas, entre comillas, que fueran invasiones y destrucciones, pues la mayoría eran unos salvajazos. O sea, no nos mandaron a sus letrados ni a sus grandes personajes, mandaron a unos salvajes aquí a matar, ¿no? Entonces, la manera en que se escribió la historia y que se llevó a cabo fue tremenda. Y todo eso estaba matemáticamente ya puesto. O sea, ellos sabían que hay eras donde se desarrolla la conciencia por fuera y hay momentos en donde la conciencia tiene que ser hacia el interior. Entonces, cuando Moctezuma hace el último encendido de fuego nuevo en 1507, él se da cuenta que ya se acabó la era de la conciencia de Quetzalcóatl y que empieza una conciencia de la inconsciencia, que es la conciencia por dentro de ti, pero si la trabajas afuera, pues es la inconsciencia que conocemos todos. Y esta era es de 520 años, justo termina en 2027, de 1507 a 2027. Estos ciclos, pues ellos los conocían, entonces eso que dicen, por ejemplo, que a Cortés lo confundieron con Quetzalcóatl, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo crees? O sea, nada que ver, o sea, no, lo confundieron, o sea, sabían que venía dentro del ciclo de la era de Tezcatlipoca, de la destrucción, de la interiorización, por eso era, o te vas a tu búsqueda interior, o vas a desaparecer. Incluso hay códices que predicen eso, dicen, viene la era del hombre blanco, barbado, y más vale que o te hagas como que eres de parte de él, porque si no van a destruir a todos, ¿no? Y bueno, hubo matanzas de millones de personas, Se calcula por lo menos 24 millones. Lo cual es impactante, ¿no? Porque Es finalmente... impactante. De personas que no habían hecho nada, no les debían nada, no les habían robado nada, nada. Estaban en sus casas. En su lugar, ¿no? Viviendo la vida. Estaban viviendo la vida y llegaron unos salvajes con armas y los mataron. Y los envenenaron y los destruyeron y mataron a los abuelos y a los sabios, quemaron los libros. Una regresión. Por ahí hay un escrito de un historiador francés, no sé si es Jacques Soustré, que dice, si los españoles hubiesen agarrado a los indígenas de sus maestros en lugar de sus esclavos, hubieran aprendido y logrado mucho más que todo el oro que se robaron y que toda la sangre que derramaron. Y es cierto, o sea, nosotros estábamos en la universidad del conocimiento y estos venían después de guerras con los moros y muy retrasados con muchos problemas, ¿no? Sí, además de no sabían propios. Muchas cosas y llegan aquí y en lugar de entender la grandeza y cómo funcionaba todo, destruyeron y nos metieron a la primaria de su universidad a repetir cosas por dogma en lugar de por ciencia, como lo hizo. Si tú te vas ahorita a un pueblo, al que quieras, y te buscas a un niño indígena de 10 años, el niño te puede decir, no agarres esa planta, esta se come, esto se hace un té para el no sé qué, esto se hacen fomentos para los pies. Los niños saben. La vida práctica, ¿no? En cambio, si te dejan a ti o a mí
En el ajusco, ya te quiero ver a las 3 de la mañana, en el ajusco, no sabes ni qué hacer. No conoces ninguna planta, no sabes con cuál te hace daño si la tocas, nada. No sabes cómo defenderte de la naturaleza. Nos hemos aislado. Ok, Es, ¿y tú qué propones en tu libro? pues es el, es la manera de reconstruir el paradigma de nuestra cultura, de la grandeza de nuestra cultura, con base en los códices, con base en las estrellas, con base en las pláticas en los pueblos con muchos abuelos y con el uso de la medicina tradicional. Por ejemplo, la medicina alópata lleva, no sé, 150 años, 180 años. La medicina indígena lleva miles de años. Entonces, ¿cómo vas a comparar que te dicen, el epazote es malo por decir una planta, ¿sabes? En exceso. Ah. Ajá, y lo quieren prohibir. No. No, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. O ese famoso hongo que curaba todo, hongo michoacano, lo prohibieron. Lo prohibieron cuando cura muchísimas cosas. ¿Pero por qué? Porque les hace daño a sus empresas de químicos. Hay que darse cuenta que la medicina alópata está controlada por laboratorios y los laboratorios ¿quiénes son los dueños? Los mismos de las petroleras, los Rockefeller y los Rothschild y esos, que eran los petroleros dueños del mundo, se dieron cuenta que con el petróleo también se pueden sacar cosas medicinales y ya armaron su negocio. Sí, claro, cuando al final digamos que nos podemos cuidar con la alimentación, Claro. porque así nuestros ancestros se Esa es la curaban, verdadera medicina, ¿no? ya lo dijo Hipócrates, ¿no? Un gran sabio. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. O sea, hay muchísima información de verdad de cómo sanarte. Por ejemplo, te dicen que la medicina prehispánica es medicina alternativa. No, la medicina alternativa es la alópata. La medicina tradicional de toda una vida es la indígena. La alternativa es esta nueva que lleva 150 años y que todo lo resuelven con una pastilla que te friega otra cosa. Entonces te curas del estómago, pero te dañas el hígado, ¿no? Y te curas el hígado, pero te dañas el páncreas. Y luego ya te curaste el páncreas, pero se te cayó el pelo. Y, o sea, es una medicina Muy agresiva, muy porque agresiva. vamos a decirlo que sí tiene sus efectos, ¿no? O sea, al final del día dices, bueno, traigo un fuerte virus, pues sí necesito la ayuda de ciertas sustancias, ¿no? Que no están tan a la mano en la naturaleza y que no van a ser tan activas en la naturaleza. Estoy de acuerdo. Si tuviéramos obviamente la costumbre de hacerlo, seguramente sanaríamos porque hasta para sanar, pues hay un ciclo, ¿no? No es sanar de Sí, inmediato. todo parte del principio en cómo se ven las cosas, ¿sabes? O sea, a ti te dicen, tiene cáncer, pero no te dicen por qué te dio. Y en la medicina ancestral todo tiene un principio. Y entonces te das cuenta, especialmente hablando de cáncer, son las emociones maltratadas. Lo El principal. rencor, ¿no? Entonces, la emoción no tratada adecuadamente te lleva a un desequilibrio que se puede convertir en un cáncer o en muchas cosas. Y hay un doctor que también muy controvertido alemán que se llama Hammer, que ya murió el doctor Hammer, pero que curó más de 40,000 casos de cáncer y que fue corrido de Alemania y encarcelado y luego se fue a España y también lo corrieron y lo encarcelaron, se fue a Francia hasta que llegó a México y aquí estuvo un buen rato y no sé si llegó a México, sí, creo que sí, pero el caso es que el doctor descubrió la manera de sanar con unos principios que se parecen más a lo prehispánico que a la medicina alópata. Entonces es interesante saber que puedes cambiar si tú te trabajas desde adentro de maneras naturales, con el pensamiento, con las Las emociones. vibraciones son súper importantes, ¿no? Porque Somos energía justamente de ahí proviene, y la energía no se destruye, se se transforma. transforma, claro. Amigos, pues bueno, ya el día de hoy ya estuvimos aquí hablando un rato largo con Tony
Y bueno, Tony, pues, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, yo estoy como Tony Méndez Rocotitlán en Facebook y en otras redes estoy como Tony Méndez y el libro está en Amazon. Por favor, muéstranos la portada. El libro El lado desconocido del continente Anáhuatl está en Amazon, lo pueden googlear y ahí lo van a encontrar. Y realmente se van a sorprender porque hay una información para la vida muy importante y hay una información totalmente vista desde los pueblos con referencia a los códices y a las estrellas, que no macha para nada con la mayoría de la historia escrita. Sé que hay muchos que se enojan, pero pues simplemente que lo lean y que me hagan preguntas sobre esto y yo estoy dispuesto a debatir con las personas que lo Que lo consideren. lean. Claro. En un plano sano, sin alegar, sin enojarnos, sin apasionarnos. Ahora sí que en buena onda. Claro. Pues, Tony, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en www.dintel.com.mx o en LinkedIn como cvarea. Ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Hasta la próxima.